necesitamos que las vigas tengan más ductilidad que las columnas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hablamos de fuerte o débil? ¿Lo hacemos? Porque necesito que tenga más resistencia la columna que la viga. Resistencia. Ductilidad. Ambos elementos tienen que tener ductilidad. Y más la viga todavía que la columna, porque vamos a pensar una estructura en la viga. Si pensamos que no se va a formar con una columna, bueno, igual la vamos a dotar de cierta capacidad de ductilidad. ¿Bien? Porque no sabemos qué puede venir y se da vuelta al mundo y resulta que se forma en la columna, no en la viga. ¿Está bien? Entonces hay que dar una cierta ductilidad. O sea, no confundir esos dos conceptos. ¿Qué es lo que hacía el filamento anterior? Yo pienso en estructuras prácticas flexionales en los extremos de viga. ¿Está bien? Entonces, mis rótulas van a ser debido a la flexión, a estas rótulas MI en las rótulas. Las fallas por corte en las vigas o fallas por flexión y por corte en las columnas no deberían producirse, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, yo trabajaba en el diseño flexional de las vigas con las solicitaciones de la combinación de carga. ¿Bien? Flexional nada más la viga. Pero el corte de la viga y la flexión y el corte en la columna lo multiplicaba por 1,35. ¿Está bien? Eso era para darle más fuerza a la columna, más fuerza al corte en la viga y que la falla se produjera por el más débil, que era la flexión en la viga. ¿Está bien? Es un buen enfoque. No es un buen enfoque, es un enfoque para generar ese mecanismo parado. Pero no es del todo bueno, ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué nos falta acá? Para comprender el diseño por capacidad vamos a ver la energía de la cadena, que posiblemente ustedes ya conocen, en las cuales tenemos varios eslabones, pongamos de acero, y vamos a elegir un eslabón de este que está marcado en blanco, ahí lo deben elegir. Queremos que ese eslabón sea el que plastifique. ¿Bien? En cuanto plastifique un eslabón de la cadena, ya la cadena queda con el mecanismo clauso formado. ¿Está bien? Entonces lo primero que hemos hecho ha sido definir el mecanismo clauso. Diseño por capacidad, primero define el mecanismo clauso para saber dónde mandar la estructura plástica. Para esta cadena fraccionada, un eslabón que plastifique ya se forma el mecanismo clauso. Bueno, elijo que sea ese, el blanco. Y los otros amarillos permanezcan blancos. Bien. Entonces, a esta cadena la someto a una tracción. Esa tracción proviene de los estados de carga. Bien. En el caso del filamento, luego establece 1,2 de D más F1 de L. A ver, vamos a escribir por acá. D más F1L más F2S más el signo, más menos. Y la otra era 0,9 D más menos el signo. Cada vez que aparece sismo, es el sismo horizontal más el sismo vertical. ¿Está bien? El sismo horizontal era aquel sismo que obtengo el pendiente lateral de fuerza, por ejemplo, el momento estático. Y el sismo vertical, el reglamento establece que es una fracción de las cargas permanentes, de las D. ¿Recuerdan? El sismo vertical lo marcaba como
C sub A sobre 2 gamma L por D de las cargas permanentes. C sub A era un parámetro espectral, ¿sí? Que depende de la zona sísmica y del tipo de sitio que tenemos. Puede ser que el sitio era similar al suelo, no llevábamos suelo, llevábamos sitio. Y gamma L, el factor de destino, que depende del destino de la construcción. Bien. Por ejemplo, de suerte que si ustedes están en zona sísmica 2 y sitio espectral sitio D, el sismo vertical queda como 0,11 de D. Bien, porque CA es 0,22 dividido en 2 y gamma R es 1. Vamos a suponer acá también un edificio cuyo gamma R es igual a 1. ¿Está bien? Entonces pasa a ser un porcentaje de la carga permanente, que es la D. L es la sobrecarga y S es la sobrecarga debido a la nieve, debido a la ocupación. Bien, F1 y F2 están tabulados. Cuando ustedes entran al reglamento, parte 2, este reglamento está editado en el año 2005. Bien, en el año 2005, obviamente la parte 1 no existía, porque la parte 1 está editada en el año 2003. Bien, entonces ustedes van a, cuando entran al reglamento, van a encontrar algunos artículos, por ejemplo, que les habla de ductilidad, y se sigue llamando MU, no factor de reducción Escher como llaman la nueva. ¿Está bien? Cuando llegan a los estados de carga van a ver esto, que son los nuevos, pero van a ver valores de F1 y F2 que no son los mismos que están en la parte 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el año 2005 se tiene que colocar ahí porque no existía la parte 1. ¿Bien? Seguramente el año que viene ya va a estar lista la parte 2 que está corregida en edición luego de la parte 1, va a ser congruente. Bien, entonces cuando ustedes vean los F1 y los F2 no los tienen que buscar en la parte 2, sino que tienen que irse a la parte 1. Bien, si lo ven en el reglamento actual, en la parte 2 actual. Cuando vean MU tienen que reemplazarlo por Escher, que es el factor de reducción. ¿Está bien? Y si no, el año que viene veremos que en el primer semestre ya esté preparada esta parte 2 actualizada. Entonces ahí no van a tener ningún problema de incompatibilidad. Bien, pero cuando haya algo de incompatibilidad, prevalece la parte más nueva, que es la parte 1. Bien, entonces F1 y F2 van a buscar la parte 1, no en la parte 2 que van a ver algún valor. Bueno, ya habíamos dicho, por ejemplo, en este caso, el sismo vertical fuera 0,11, que se desplegaron entonces 4 combinaciones, porque era 1,2 más o menos este valor. Y después por otro lado 0,9 más o menos este valor. ¿Está bien? Pero vamos a quedar con las dos extremas, hablamos. 1,2 más 0,11. De D más F1 de L más F2 de S más menos el sismo horizontal, en este caso, porque ya el vertical lo tuvimos después. Y el otro extremo era 0,9 de D más menos el sismo horizontal. ¿Está bien? Entonces esas van a ser las combinaciones de carga que vamos a usar con el sismo vertical incluido. ¿Bien? Bueno, no era mi intención desviarlo mucho del concepto de la cadena, pero sí quería que quedara claro de dónde sale esta solicitación última, que es de la combinación de carga. ¿Bien? De allá sale la solicitación última que tracciona esta cadena. Volviendo al esquema de trabajo, yo mi eslabón blanco, que es el eslabón que quiero que plastifique, lo voy a diseñar con la solicitación proveniente de las combinaciones de estados de carga. Mi eslabón blanco lo voy a tener que dotar de una resistencia nominal EB, el eslabón blanco, o sea que el eslabón blanco debe tener una resistencia nominal mayor o igual a la solicitación última dividida en phi. Solicitación última es la que proviene de los estados de carga y phi es el factor de reducción de resistencia. Bien,
factor de reducción de resistencia, que para este caso de la cadena lo vamos a tomar 0,9 por analogía con las rupturas friccionales en vigas. Bien, ustedes saben del reglamento CIRSOC 201 que acá tienen los factores de reducción de resistencia fin y acá de formación del acero, y son una curva de este tipo. Bueno, depende de lo que tenemos, hay dos curvas, nos vamos a concentrar en uno. Hay ciertos límites acá, para los cuales phi vale 0,65 y otro extremo para donde el phi vale 0,9 y una interpolación lineal. ¿Es así? ¿Recuerdan? Entonces vale 0,65 hasta un punto, 0,9. A partir de una deformación de acero, 0,90. Entonces, ¿por qué nosotros en la parte sísmica adoptamos 0,90 constante? No lo hacemos variar, 0,75, 0,90 o acá. ¿Por qué les parece a ustedes? Quería hacer conclusión. Pensemos en una rótula flexional. Primero pensemos en el diseño flexional de un hormigón armado. ¿Bien? Yo puedo colocar la cantidad de acero tal, ¿bien?, que mi equilibrio de la carga externa se produzca por una deformación muy chiquita de acero. Una carga externa debido a peso propio y sobrecarga. Nada de sismo, nada raro. Bien, entonces yo tengo una acción y tengo una fracción del acero. Si he colocado mucho acero, puede ser muy poquitito. O sea, con que se pone un poquito de acero, ya me genera con la zona comprimida un brazo de palanca que me equilibra el momento. ¿Está bien? En ese caso yo, si se deforma muy poquito, tengo el 0,65 que está allá. ¿Bien? Pero si coloco menos cantidad de acero, también puedo llegar a equilibrar ese momento. Nada más que se va a tener que explicar más. ¿Está bien? Entonces ya me estiro más y puedo llegar hasta el 0,9. Eso es un diseño tradicional pensando en una carga estática. Nosotros vamos a formar rótulas plásticas. Yo les dije que íbamos a formar rótulas plásticas, que se iba a plastificar y se iba a alargar el acero. Se iba a alargar el acero, o sea, siempre tenemos aceros muy alargados, muy elongados en el diseño sísmico. ¿Está bien? Entonces nosotros en el diseño sísmico siempre vamos a estar no acá, sino acá. Nuestros aceros son súper fraccionados. ¿Bien? Entonces nuestro factor es 0,9, constante. Nunca vamos a estar por acá, porque nunca diseñamos secciones por acá. Justamente las rótulas plásticas se producen cuando el acero entra en fluencia y se alarga muchísimo. ¿Está bien? Entonces phi 0,9 constante. Por eso ya siempre vamos a tener phi 0,9 constante para la flexión. ¿Bien? Sigamos con el esquema de la cadena, que es un peligro. Mi eslabón blanco de rótula plástica va a tener una resistencia nominal mayor o igual, yo les diría un poquitito mayor nada más, no mucho, a la carga externa, la solicitación externa dividido en phi. Phi, factor de reducción de resistencia, 0,9 en nuestro caso. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para diseñar los eslabones amarillos que quieren que no plastifiquen? ¿Bien? ¿Qué es lo que hacía antes? Multiplicado por 1,35 la solicitación del eslabón amarillo, que es la misma que la externa. También SU es la misma para todos los eslabones. Entonces, ¿yo con qué diseñaría este eslabón? Con 1,35 de SU. ¿Bien? Ahora no lo voy a diseñar así. Ahora voy a medir. Perdón. Primero, ¿cuál es la capacidad del eslabón blanco? ¿Hasta dónde puede soportar el eslabón blanco? ¿Bien? Y eso lo vamos a encontrar como acá, cuando entra en fluencia, es la resistencia nominal. Es como yo lo armé, el eslabón blanco. ¿Bien? Y va a llegar a la máxima resistencia a través del factor lambda 0. Lambda 0 es el factor de sobreresistencia del acero. Bien, ustedes tienen acá, esto es Rn, del eslabón blanco. Y la máxima es lambda 0 por la resistencia nominal del eslabón blanco. Lambda 0 es el factor de sobreresistencia del acero, así se llama. Y para nuestro caso en Argentina vale 1,4. ¿Bien?
1.4. Factores sobre resistencia del acero. Bueno, acá una cadena es clara que es de acero, dijimos al principio, pero en una viga, ¿qué va a pasar? Lo mismo, porque el comportamiento de la rótula plástica en la viga está controlado por los aceros, ya venimos hablando. Entonces, el que me va a dar la sobreresistencia friccional en una viga es el acero. Entonces, el comportamiento sobreresistente del acero es el que me va a dar la sobreresistencia de la sección. ¿Está bien? Por eso, para la sobreresistencia de la viga, también la vamos a multiplicar por ese acero de 1.4. ¿Bien? Sigamos. Entonces, si yo quiero que mi eslabón amarillo no plastifique, le voy a dar una resistencia nominal que esté superior a la lambda 0 por Rn del eslabón blanco. O sea, si lo llevamos a un dibujito, allá, yo mi eslabón amarillo lo voy a diseñar con una influencia para una fuerza superior a la máxima que desarrolla el eslabón blanco. ¿Está bien? Entonces, mi fuerza de diseño para el eslabón amarillo no viene de los estados de carga, sino que viene de la máxima capacidad del eslabón blanco. Y ahí aparece la palabra capacidad y ahí aparece el diseño por capacidad. ¿Está bien? Entonces yo evalúo la capacidad del eslabón blanco, lo armo al eslabón blanco, lo llevo a su máxima sobreresistencia con el lambda 0 y ese valor va a ser el de solicitación, si lo queréis llamar, para el eslabón que no quiero que rectifique. ¿Está bien? Dividido en pi, porque acuérdense que siempre la resistencia nominal tiene que ser mayor o igual a una solicitación dividida en pi. En este caso, como la solicitación proviene de criterios de capacidad, pi vale 1. Bien, eso se considera porque ya tuvimos en cuenta acá de incertidumbres en los materiales y demás. Sería innecesariamente conservador volver a adoptar pi menor a 1 cuando la solicitación proviene de capacidad. ¿Está bien? Entonces, repasemos. Si la solicitación proviene de capacidad, pi vale 1. Entonces, alguno de ustedes me puede decir, y al final es parecido a lo que hacíamos antes, porque antes multiplicaba por 1.35 a la SU. ¿Está bien? Acá multiplico por 1.4. Bueno, podría haber 1.35 también. En este caso 1.4 a un valor. Pero fíjense que acá no aparece solicitación última. Sino que acá aparece resistencia nominal, es decir, que yo tengo que armar el eslabón blanco. La armadura efectivamente colocada, no la calculada. No, hay que ser muy preciso, digamos. Exacto, por eso si yo me paso en el dimensionamiento, si yo le doy una resistencia mucho más grande, no va a ser solamente para ese eslabón, sino que va a ser para los otros porque se lo paso a los otros. ¿Está bien? O sea, acá no está capacidad. Todo lo que he hablado ahora, lo único que tiene capacidad es eso. Porque antes había un factor que me incrementaba a la solicitación última. ¿Bien? Pero ahora mi solicitación para los elementos que no plastifican no sale de la solicitación última, sino que sale de cómo yo efectivamente armé al eslabón que quiero que plastifique. Si lo llevamos a un elemento menos armado, como dice el ingeniero, sería la armadura real puesta, no la de cálculo. ¿Está bien? Porque antes yo tenía el diagrama de momento de la combinación de cargas. Entonces en viga diseñaba para su momento y en columna multiplicaba por 1.35. Pero nunca la columna se enteró si yo a la viga le había puesto el doble de armadura. ¿Bien? Por X motivo yo a la viga le puse el doble de armadura. Por otro motivo, no por resistencia. Y después a la columna la multipliqué por 1.35 y no le puse armadura de más. Por X motivo. Entonces, ¿qué va a clasificar primero? ¿La columna o la viga? La va a clasificar, pero yo le incrementé por 1.35 nada más. En la viga le puse el doble de armadura por otro motivo. Pero nunca se enteró del diseño. ¿Está bien? Pues esa técnica de diseño tradicional es válida, pero no es efectiva, porque no se entera qué es lo que le pasa en otra sección. Acá sí. Acá todo se entera de todo. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar a abrir el paraguas de ahora. El diseño por capacidad es muy bonito teóricamente. ¿Ves? Si no lo escuchan es fascinante. Cuando pasamos a la aplicación práctica se complica un poco. ¿Ves? Sobre todo para uno que está acostumbrado a hacer el diseño tradicional, que multiplica por 1.35 en las posiciones de la columna o el corte en la viga y sigue todo para adelante. Ahora se empieza a complicar un poco. ¿Bien? Pero como yo siempre les digo, es complicado, obviamente. Uno lee el reglamento y es complicado, pero si comprendemos bien los conceptos,
podemos llegar a entender el reglamento y aplicar el diseño por capacidad con simplificación válida que me permita llegar a una buena aplicación de diseño por capacidad de una forma más sencilla, por caminos más cortos. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a intentar hacer con este curso es tratar de entender el diseño por capacidad y cómo trabajar con el reglamento. Va a ser cuestión de ustedes se sienten a trabajar, a entender y a ver cómo empezar a hacer para simplificar un poco el proceso. Bien. Bueno, entonces para los que hicieron el curso de la rama 1 lo ponemos en el diagrama, para los que no lo hicieron lo vamos a ver ahora. Hay una figura ahí marcado 4 ejes. Esto tiene la diapositiva. Un eje es el tiempo, otro eje es el procedimiento de dimensionamiento seccional, método de diseño y método de análisis. El método de análisis, habíamos dicho que era, por ejemplo, para la acción sísmica es de dónde obtengo la acción sísmica. O sea, ese sismo que es dinámico, ¿cómo lo pongo en la estructura? ¿Bien? O sea, al principio había empezado con procedimiento simplificado, que era el 10% del peso propio, constante en todos los pisos. O sea, no había variación en altura. Después ya apareció la dinámica estructural. Ahora, una vez que ya tengo la fuerza, después aparece un método de diseño. ¿Cómo distribuyo esa fuerza entre los elementos? ¿Bien? Método de la. Ya vamos a hablar allá. Una vez que ya distribuyo la fuerza entre todos los elementos, es cómo diseño seccionalmente. ¿Bien? Que antes se hacían por tensiones admisibles y hoy, a partir de un cierto año, se hace por resistencia única. ¿Bien? Criterios de rotura y acá criterios de tensiones admisibles. ¿Bien? Bueno, acá están los años muy variados. Diseño por capacidad se ubica en este eje. O sea, diseño por capacidad no me dice cómo es la fuerza sísmica. ¿Bien? Y tampoco diseño por capacidad es un problema de dimensionamiento seccional. Diseño por capacidad es un tema de cómo distribuyo la solicitación. ¿Está bien? Entonces yo la acción sísmica la determino con los procedimientos de dinámica estructural. Procedimiento estático, dinámico, o lo que fuese. ¿Cómo la distribuyo entre todos los elementos? Ahí aparece el diseño por capacidad. ¿Está bien? Una vez que la distribuyo en todos los elementos, ¿cómo hago el diseño del hormigón armado, por ejemplo? Y lo hago por resistencia única. Igual que siempre. ¿Está bien? Entonces acá está apareciendo el diseño por capacidad. El diseño por capacidad no es un procedimiento de análisis de acción sísmica y no es un procedimiento de dimensionamiento seccional. Es un problema de cómo distribuir la solicitación. ¿Bien? Por esto. Porque ya mi problema es cómo distribuyo solicitaciones, de dónde saco las fuerzas del diseño, las resistencias del diseño. No las resistencias, pero la solicitación. Este dibujito ayuda bastante a entender el problema. Bien. Y alguno de ustedes me puede decir, bueno, ingeniero, porque mi deformación está en la cadena, estoy por acá, ¿sí? Voy a tener clasificado el eslabón blanco, pero también va a estar clasificado el eslabón amarillo, porque esta es la deformación. ¿Está bien? En realidad estas deformaciones son deformaciones de cada eslabón, no es la deformación total de la cadena. Bien. Si yo activo la cadena, la deformación total de la cadena va a ser la suma de las deformaciones de todos los eslabones. ¿Está bien? Entonces, cuando yo empiece a estirar, todos los eslabones van a empezar por acá. Deformación y tensión proporcional. ¿Bien? Hasta que llegue acá. Cuando llegue ahí, el eslabón blanco se va a empezar a estirar más que los otros. ¿Está bien? Los otros eslabones no se estiran más de ese punto. Los otros eslabones van a llegar a estirarse hasta este punto, pero no más de ahí. Bien, porque va a estar controlado. ¿Cuál es la fuerza de solicitación para el eslabón amarillo? No es la solicitación última, sino que es la que le permite el blanco. ¿Está bien? Y el blanco le permite hasta esta fuerza. Esta que está acá. Más fuerza no puede, hasta esta fuerza. Entonces esa fuerza, hasta ahí va a llegar el eslabón amarillo. ¿Se entiende? Por eso es el eslabón que nunca plastifica. Llega hasta acá nada más.
porque es la máxima fuerza que puede desarrollar, que es la que está pasando en el dragón blanco. El dragón blanco no le pasa más de esa fuerza a la manilla. ¿Ven? ¿Una pregunta? Acá donde está el... Voy a tirar por tirar. Entonces, yo en el diseño por capacidad voy a elegir el mecanismo de colapso. Es donde dice se eligen las zonas apropiadas del sistema principal existente y se las diseña y detalla aquellas sublimitales adecuadas de resistencia de utilidad para que soporte el determinado severo. ¿Bien? Entonces, lo primero es yo elijo el mecanismo de colapso para saber a dónde estoy trabajando, qué es lo que quiero. Definido el mecanismo de colapso, primero diseño las otras planas. Diseñamos el abuelo blanco. ¿Bien? Para que tengan buena resistencia y sobre todo para que tengan una buena ductilidad seccional. ¿Está bien? Si estamos hablando de primer armado, para que tengan buena ductilidad seccional se requiere básicamente la armadura transversal. Cierro los estribos. ¿Bien? A todas las otras zonas del sistema estructural y a todos los otros modos de fallas posibles, indeseables, zonas del sistema estructural, por ejemplo, columnas. Fallas posibles, fallas de corte en vivo. Se les provee suficiente resistencia para asegurar que el mecanismo de colapso elegido para lograr la ductilidad pueda mantenerse. O sea, se les da suficiente resistencia. Se les da más resistencia que las zonas que van a clasificar. Como hemos visto recién con la de labor. ¿Está bien? Bueno, de esa forma aseguramos que se mantiene el mecanismo de colapso durante el desarrollo de la sobresuficiencia o de las deformaciones generales. Entonces, ya lo hemos hablado. Los pasos son elegir el mecanismo de colapso y diseñar las zonas estructuras plásticas primero, antes que nada. Evaluar cuál es la capacidad de las zonas estructuras plásticas y de ahí proteger los mecanismos, los modos indeseables de falla, tales como las fallas por corte, por ejemplo, en las vigas. Con una solicitación que es la máxima que desarrolla las zonas de estructuras plásticas. Y las zonas potencialmente frágiles, llámese columnas, son diseñadas al final, también con más capacidad que las zonas estructuras plásticas. ¿Está bien? Entonces, ante un pórtico de cargas laterales tenemos los dos mecanismos que ya hemos hablado. Las puesto acá para recordar que vamos a trabajar sobre este mecanismo primero. Para que entendamos cómo trabaja capacidad y cómo vamos a poder hacer todas las analogías para allá donde ustedes quieren. Vamos a trabajar en este mecanismo por ahora. Yo quiero que las flexionales no se mueven. Bien, entonces las flexiones de las vigas, el diseño de las flexiones de las vigas va a provenir de los estados de carga. Un momento, bien. Entonces yo a las vigas le tengo que dar una resistencia nominal un poquitito mayor que la resistencia en el momento último proveniente de los estados de carga dividido en phi. Phi factor de reducción de resistencia. Phi vale 0,9 en la viga por todo lo que hemos hablado recién. Bien. Si hay diseño, la flexión en la viga. Puedo hacer redistribución, ya vamos a ver más adelante. Pero el concepto es que la viga la tengo que tener la sustitución última dividida en phi 0,9. Ese es mi momento de diseño con las vigas. El corte de las vigas es una solicitación a proteger por capacidad. Mi viga no puede fallar por corte. Bien. Entonces, mi corte de diseño no puede venir del programa del computador. Tiene que venir de la capacidad de la zona supraplástica. Ahí aparece la presión y vamos a volver no sé en qué materia se llaman ustedes cuando ven un método de Cross, 5 rotaciones, Gele, Grinter. ¿Cómo se llama? ¿Análisis 1? Bueno, en análisis 1 ustedes obtenían un diagrama de momento flector y a partir del diagrama de momento obtenían dos diagramas de corte y a partir del diagrama de corte obtenían los diagramas de fuerza normal. ¿Bien? Ese proceso de cómo vamos a tener la solicitación es indispensable para medir capacidad. ¿Bien?